De esta salimos juntos. Piérdete en el Parque Natural del Lago de Sanabria y recupera tu pasión por el trail running. Ultra Sanabria by Stage es tu carrera de montaña por etapas, con 3 distancias para los más exigentes, pero también para los que empiezan. Del 15 al 18 de octubre, descubre el lago salvaje en www.ultrasanabria.es. ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas. Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras, en plena subida o en plena bajada. Busca Ingrávidos en iTunes, iVoox o YouTube y todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde en la Radio del Deporte. Síguenos en redes sociales. Ingrávidos, Juanjo López. ¿Qué tal? Muy buenas, viernes 7:30 de la tarde que estamos en Ingrávidos en Radio Marca, una semana más dispuestos a hablar de trail running, montaña y aventura. Daros las gracias por estar al otro lado de, bueno, pues de vuestros dispositivos móviles, de la radio, del ordenador, escuchándonos en Spotify, en iTunes, en iVoox, en YouTube, en la propia radio, en el 101.5 de la FM de la radio de la M Roja, y recordaros, bueno, pues estamos aquí apostando por seguir haciendo radio para ofreceros un rato de entretenimiento que nos consta que los estáis disfrutando, a veces con información de servicio, como cuando tenemos a los médicos, hemos tenido psicólogos, hemos tenido especialistas que os cuentan cómo podéis entrenar, entre comillas, siempre en vuestros domicilios, e intentando sobrellevar lo mejor posible este confinamiento que nos tiene una semana más aquí sin poder estar relacionándonos y disfrutando de nuestro entorno natural que es la montaña. Vamos con la noticia de la semana. ¿Entrenas desde casa? Cinta, rodillo. Tu tienda es Trideporte. Seguimos entregando a domicilio las mejores marcas y el servicio para los más exigentes. No renuncies a entrenar, pero quédate en casa. Y además, todos los complementos para tus sesiones interactivas en www.trideporte.com. Supera la cuarentena con Trideporte. Y leemos como todas las semanas nuestro portal de referencia que es marca.com en la parte de aventura que la mítica carrera de Cegama Izcorri estará disponible en Google Street View. Es decir, será la primera carrera de montaña de España que podrá ser explorada de este modo. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo. Jorge Millaruelo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿qué os parece esta iniciativa de Cegama, de que podemos disfrutar de ella, aunque no se celebre este 2021 por esta suspensión, por esta situación que tenemos del COVID-19, que podamos disfrutarlo de alguna manera a través de este dispositivo de Google Street View? Bueno, es maravilloso, ¿no? Para la gente que vaya a correr allí, quiera saber cada kilómetro del recorrido lo que se va a encontrar, cómo es, y adaptarse un poquito a la estrategia de carrera, pues oye, yo creo que es una buena noticia. Además creo que es pionera, ¿no? Como comentabas, esta iniciativa de Cegama en todo el mundo, pero bueno, yo creo que lo bueno es vivirlo sobre el terreno, ¿no? O sea, esto de verlo ahí por la pantalla me parece a mí que mucho no nos va a llenar. Jorge. Sí, eso te iba a decir. Al final la magia de Cegama es la gente, ¿no? Y si le quitas la gente y te quedas solo con el territorio, pues bueno, el territorio y además visto a partir de una pantalla, pues pierde mucho, ¿no? Yo me planteo que no sé si será posible en un futuro, digamos, acoplar las cintas de correr y poderte hacer tu Cegama con tus desniveles en el momento en el que tocan, viendo además el recorrido de Cegama, ¿no? Eso no sé si será el paso 2. Pero ahora mismo, pues bueno, una iniciativa curiosa, una acción de marketing interesante de Salomón, pero bueno, ya está. Estaba pensando en Maite Mayora y en esa, como decía ella cuando la entrevistamos hace 2-3 semanas, que hablaba de que como todos estos dispositivos o estos juegos virtuales, como el Switch, ¿no?, de ciclismo u otros que ya utilizaba, que a ver cuándo se podrían llevar a cabo con el trail running. Ahí lo dejamos el guante para
para todas las aplicaciones sabes que a lo mejor Cegama puede ser la primera a la hora de recorrerla. Dani Sanabria, ha tenido mucho éxito el Trail Kid, la primera edición del Trail Kid que se celebró la pasada semana, y queremos conocer el ganador bueno, ha habido unos cuantos que han participado y unos cuantos que han acertado esa corredora que se escondía detrás de tus preguntas. Así que yo creo que es el momento de que resuelvas. Pues sí, han sido muchos los oyentes que se han animado a participar. La corredora que buscábamos era Anna Frost, la recordamos todos, neozelandesa, ganó en España 2 veces la Transvulcania, así que las pistas dirigían a Anna Frost. Y bueno, de entre todos los que han participado, todos los oyentes, los acertantes, el ganador es Blade Trail Runner. Vale. Así que buena noticia para Blade Trail Runner, que se lleva su cinta de la marca LAN. De la marca LAN. Bueno, pues si te parece, ¿por qué no empezamos la segunda edición de Trail Kid? A ver, ¿qué tenemos que buscar esta semana? Vamos allá. Esta semana vamos a buscar un corredor. Pista. Es uno de los pioneros del trail running y un referente en nuestro deporte a nivel mundial. Pionero y referente a nivel mundial. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Bueno, Peñagolosa Trails, Tico Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, director. Bienvenido a Radio Marca. Hola, muy buenas tardes, gracias. Bueno, escuchábamos las medidas que había puesto Cegama y en la noticia de la semana. Yo creo que la noticia de la semana también es, por supuesto, que este fin de semana, nunca mejor dicho, se celebraba Peñagolosa, una de las citas grandes del calendario nacional y, por supuesto, internacional. No sé cómo lo sobrelleváis todo esto que nos ha caído encima. Ya sabemos que el deporte ahora mismo está en un segundo plano, pero me imagino que como director y con tu pequeño corazoncito, esta situación será totalmente anómala. Bueno, efectivamente, muy anómala. De hecho, ahora mientras escuchaba este pequeño corte que habéis puesto, pues claro, te hace rememorar muchas cosas y muchas cosas que teníamos planificadas para este año, porque prácticamente pues estuvimos trabajando con esto, o sea, hasta un mes y poco antes de cuando ya vimos que la situación sanitaria era la que era y que era insostenible mantener la edición de este año. Y pues sobrellevándolo, como todos, supongo, intentando la mejor manera posible. A nivel organizativo, ya sabes que llevábamos, pues eso requiere mucha planificación, muchas tareas y muchas cuestiones ya estaban a falta de un mes prácticamente a punto. Y bueno, ha sido un parón así en seco, aunque a decir verdad tampoco estamos parados, seguimos haciendo cositas desde cada uno pues eso, con todas las medidas de seguridad, pero seguimos trabajando porque bueno, ya sabéis, y si acaso lo comentaremos, pues un poco cuál es el horizonte ahora para después del verano, si la situación pues evoluciona de una forma más favorable. O sea que seguimos trabajando, pero bueno, le digo con un poco de pena, pues viendo sobre todo ahora que es la fecha que estaba señalada y en la que tradicionalmente pues todo el mundo, ya digo, tiene Peñagolosa y en el calendario y bueno, la verdad es que después de también, además, más de 20 años con la MIN, pues ya digo, la primavera en estas fechas siempre nos trae a las montañas y a San Juan de Peñagolosa. Yo te voy a preguntar, antes de dejarle que te pregunten Jorge y Dani, sobre ese momento en el que se tiene que tomar la decisión del aplazamiento. Pues yo creo que es el más traumático para todo el mundo. Yo no sé cómo lo habéis acogido vosotros, si tuvisteis algún tipo de duda, porque es verdad que luego llega un momento en el que es casi imposición, ¿no? Por parte de Sanidad, me imagino que allí de la Consejería de Sanidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, ¿cómo es eso si vosotros, todos el grupo que conformáis Peñagolosa, estabais de acuerdo que había que aplazarlo, la hora de poner la fecha, buscar en octubre? ¿Cómo era la situación? ¿Había gente que estaba a favor, gente en contra? ¿Mejor suspender para 2021, que esto va a ser un desastre? No sé, ¿cómo os asesoráis y tomáis esa decisión? Sí,
A ver, te resumo, porque realmente, claro, vistas a día de hoy las circunstancias, está muy claro. Claro, todo, ahora sí, a todo lo pasado. Exacto, pero cuando tomamos la decisión, ya digo, era el comienzo de todo esto, fue a principios de marzo, estábamos a un mes y, 5 semanas de la prueba. La evolución no estaba así, sabíamos lo que había ocurrido en China, lo que estaba pasando en Italia. Empezaba a hablarse del confinamiento, de hecho se decretó ese siguiente fin de semana un estado de alarma, pero de 15 días. Pero mucha gente pensaba que esto de aquí a un mes puede que la cosa ya esté más calmada y que todo esto pues no haya sido haya estado controlado. La verdad es que estuvimos, a lo mejor por deformación profesional, jugando con algún modelo matemático en esto de la expansión de epidemias, y mi simulación, que ya digo, muy rudimentaria, que había hecho, se iba cumpliendo con los días que pasaban. Era un crecimiento bestial que no nos lo creíamos que pudiera suceder, y finalmente, por desgracia, ha sido incluso peor. Y eso fue un poco lo que nos guió los primeros días. Nos planteamos, sobre todo, para no alargar la incertidumbre de los corredores, sobre todo la organización de sus viajes y tal, consideramos que era momento, incluso creo que fue el día antes de que se decretara el primer estado de alarma, de anunciar que nuestra decisión. En primera instancia, barajamos porque ya digo, nuestra organización, ya sabéis, somos clubes deportivos, sí. Cada uno tiene su profesión, y esto pues acaba siendo pues una tarea más. Entonces, nuestra primera, quizá más fácil, hubiera sido pues dejar la edición de este año en el aire y hablar ya para el año que viene. Pero por otra parte también veíamos que con ese margen de tiempo que nos dimos para después del verano, que podía, ya digo, ahora no sé en estos momentos cómo será, pero podía ser una buena manera de dar un aliciente a los corredores, a todos los participantes que nos siguen, para esa vuelta un poco a la normalidad, poco a poco, ya digo, con todas las condiciones, obviamente, si se dan todas las condiciones sanitarias. Pero también es que Peñagolosa, para todo lo que supone la economía local del interior de la provincia, que pues es una cosa, es un efecto secundario, pero siempre ha sido muy importante. Entonces, de alguna forma valoramos que íbamos a hacer el esfuerzo de buscar, ya digo, encontramos una fecha en octubre que no chocaba mucho con los calendarios nacionales e internacionales, y mantener esa edición, aunque iba a ser un esfuerzo importante, porque la siguiente edición de 2021 iba a ser en abril, como todos los años, con lo cual apenas nos dejaba margen a la organización para ese descanso entre una edición y otra. Pero creíamos que era una ocasión que no podíamos dejar pasar, ya digo, por los motivos que te estaba diciendo. Dani Sanabria. Hola, Tico, ¿qué tal? Buenas. Hola, Dani, buenas. He escuchado y he leído, por ahí a directores de otras carreras, precisamente de Castellón o allí de la zona, que no estaban muy contentos con la decisión de haber movido la carrera al mes de octubre. Comentas que habéis analizado que, no se solapara mucho en fechas con otras carreras, pero la verdad es que se ha formado ahora un tapón ahí en el mes de octubre. ¿Tú crees que se podía haber, hablado un poco entre todos cómo solucionar esto, o no sé, por qué esa decisión de moverla? Sí, a ver, lo que comentaba, en primer lugar fue ver a nivel, nacional e internacional, los calendarios, intentar obviamente no chocar con muchas carreras. Evidentemente, el mes de octubre o después de verano tiene los fines de semana que tiene. Entonces, muchas fechas tampoco hay. Era inevitable, ya digo, con todos los cuidados y demás, incluso se habló con algunos, era inevitable al final, coincidir. También es verdad que al final el corredor, tampoco, obviamente no va a pensar en hacer todo lo que estaba planificado, con eso ya contábamos. De hecho, nosotros hemos dado una tercera vía, que era que los corredores mantenerles su dorsal para la edición de 2021. Ya sabéis que con esto de los sorteos para muchos es complicado tener el dorsal, entonces si lo habían conseguido ya este año y por el motivo que fuera, porque tenían en mente otra carrera para octubre o lo que fuera, que pudieran trasladarlo a 2021. Y de hecho estamos en periodo de esos cambios.
Entonces, con eso pensábamos pues un poco que se minimizar ese impacto, y si algún corredor ya tenía su compromiso para una de las carreras de octubre, sea nacional o sea a nivel local, provincial, pues que no le supusiera tener que decidir entre una u otra, sino que, bueno, podía dejar la carrera de Peñagolosa pues para el 2021 sin ninguna, diríamos, sin ningún perjuicio y demás. O sea, en ese sentido, pues un poco es la idea en cuanto a los corredores. Y ya digo, y la idea también era no dejar pasar pues un poco la oportunidad de que todo la parte que decía antes turístico-deportiva, en la medida de lo posible, y porque a día de hoy pues las cosas siguen estando como están, pudiera ir poco a poco también generando por un movimiento en esta provincia y sobre todo en estas regiones. Jorge. Hola, Tico. Mira, yo quería preguntarte un poquito por el Ultra Trail World Tour y los élites. No sé, digamos, el aliciente de este año, un gran aliciente era la participación de François Daen. No sé si para esta nueva fecha ya vais hablando con los élites en la posibilidad de que sigan viniendo. También te quería preguntar si hay cambios eso en el Ultra Trail World Tour, en el sentido de la puntuación, en si Peñagolosa, digamos, cumplirá el mismo papel dentro del circuito que lo que era previsto. Sí, el tema de élites, como apuntas, la verdad es que es un tema importante. Este año se había trabajado mucho desde el equipo para conseguir pues una buena representación. Ya digo, el cartel más visible era François Daen, pero había, ya digo, otros muchos, estábamos en 30 y pico países. Y obviamente lo primero que hicimos una vez tomada la decisión fue contactar con ellos, además de con todos los corredores que se les comunicó, obviamente, contactar con ellos para explicar la situación y demás. Y bueno, entendemos en estos casos es más delicado, ya sabéis, ellos tienen un calendario que se configura a principio de año, con unas carreras, ajustan sus entrenamientos, que realmente la mayoría de corredores también lo hacemos, pero claro, en su caso pues es un poco su prestigio, entre comillas. Y claro, la mayoría de ellos pues ni sabían cómo llegarían a octubre, si llegarían. Les ofrecimos también, obviamente, pues igual que a todos los corredores, poder estar en 2021 en las mismas condiciones. O sea, un poco pues la gestión esa más personal, de alguna forma, para animarles y ver cómo está. Respecto al Total World Tour, algunas carreras se han anulado, han pasado a 2021. Está Western States, está Madeira a día de hoy y no sé si alguna más todavía, pero poco a poco. Entonces se mantiene de momento el mismo ranking de puntuaciones y demás, pero supongo que si llega el momento y las anulaciones son muchas, pues desde el Total World Tour alguna reconfiguración de puntuaciones o demás se propondrá, pero ya digo, a día de hoy seguimos un poco con la misma reglamentación y las mismas puntuaciones y bueno, esperando pues a ver cómo se desarrolla. Pero ya digo, a nivel de élites entendemos que sus calendarios pues les va a dificultar mucho más adaptarse quizás a las fechas de ahora de octubre. Y bueno, ya digo, además muchos de ellos, luego está el tema de los viajes a nivel internacional, pues ya no depende solo de que ocurra en este país, sino en sus países de origen. En fin, ahí hay mucha más incertidumbre. Y ya digo, y es una pena porque este año, como decía antes, habíamos conseguido con mucho esfuerzo y gracias a muchas horas de dedicación conseguir una representación importante, pero bueno, esperamos en el futuro seguir manteniendo los contactos y que vuelvan en algún momento. Tico, aunque nosotros lo llevamos hablando un poco en el tema de tertulia durante unas semanas, según ha ido avanzando el calendario y el confinamiento y las medidas que se han tomado, hemos llegado a hablar de que bueno, pues que las pruebas que tengan un cariz internacional van a estar más tocadas, ¿no?, que las que dependen solo de corredores nacionales, precisamente por eso, por lo que tú estabas hablando, ¿no?, de que no sabemos. Ahora mismo España tiene recortado el acceso en más de 80 países que no pueden venir a nuestro país. No se sabe cómo se va a ir desescalonando, como es el término que están utilizando ahora mismo los políticos desde Sanidad. Por supuesto, las pruebas deportivas irán detrás. Yo no sé qué porcentaje de corredores internacionales o hasta qué punto depende Peñagolosa de corredores de fuera, porque vosotros habéis ido creciendo desde la prueba más nacional hasta tener un montonazo de solicitudes a nivel internacional. Entonces, ¿contempláis o barajáis este escenario en el que no vais a tener corredores de fuera de España?
Sí, de hecho, a ver, esa, como dices, hemos ido creciendo y demás, así de una forma poco a poco. Somos así una carrera, en el fondo, pues a nivel internacional, pues nos hemos ido posicionando. Claro, el año del Mundial fue una excepción. Eso es. Y bueno, y a raíz de ahí no hay, pero sí que puedo decirte que, de hecho, pues una parte muy importante, obviamente estamos hablando pues probablemente del 70% o más todavía, son corredores nacionales, y muchos de ellos además pues más de la parte pues de lo que sería toda la comunidad valenciana, toda la parte de Madrid. Entonces esa parte, ese grueso del corredor, y de hecho es una cosa que ya sabéis que siempre nos hemos volcado, además de la parte internacional y los élite que comentábamos, el cuidado con el corredor popular, entre comillas, si lo quiere llamar, porque es el que siempre se dice, es el que sostiene y el que hace grandes las carreras. Y yo creo que en estas circunstancias es cuanto más claro se ve. O sea, el corredor, en nuestro caso, yo creo que gracias un poco a ese cuidado que hemos ido procurando tener durante tiempo, es el que nos ayudará a mantener en estas circunstancias, pues más que nunca, la continuidad y las ediciones. Y de hecho, a día de hoy, en estos escenarios que habíamos planteado de mantener el dorsal en octubre o trasladarlo a 2021 o incluso la parte de evolución, mayoritariamente la gente está optando por mantenerse para octubre, lo cual nos da una satisfacción, y una parte importante, estaríamos hablando, no llega a un tercio, ha pedido para 2021. Muy pocos han pedido una devolución íntegra de la inscripción a día de hoy. Con lo cual, pues, de alguna forma viene a reafirmar eso, que en el fondo, y ya digo, y es algo que siempre se dice, y yo creo que hay que ponerlo en valor ahora, el corredor popular, que no me gusta a mí el adjetivo ese, amateur, para que nos entendamos, amateur, pues amateur, como queráis, pero para que nos entendamos, es el que más que nunca en estas situaciones va a hacer que las carreras o los eventos perduren y no sufran una gran crisis y demás, como va a ser, esperemos, en nuestro caso. Podemos sacar como titular que solo tenéis un 30% de corredores extranjeros, ¿no? ¿Un cuánto? ¿Un 30? Un 30, me has dicho que un 70% nacionales. Sí, bueno, un 30 a lo mejor va, unos pocos menos. Vale, bueno, pues un poquito menos. Es más que nada para ese cariz, porque sé que es verdad que se da casi, por supuesto no hay ninguna seguridad ahora mismo, pero es que no hay ninguna seguridad para la semana que viene como para pensar en el mes de octubre. Pero bueno, una de las hipótesis o de los escenarios que se barajan es que las pruebas deportivas no van a poder tener relación internacional, más luego el miedo que puedan tener esos propios corredores a venir a un país en el que la tasa del COVID-19 o la COVID-19, como dicen los especialistas, es bastante alta. Dani Sanabria. Cico, decías que aproximadamente un tercio de los inscritos ha pedido que aplacen su dorsal para el año que viene, y a ese tercio se le suman los corredores extranjeros que seguramente no puedan correr en octubre. Entonces, todo ese hueco que queda libre, ¿se van a lanzar entonces nuevos dorsales o cómo lo vais a hacer? Sí. Me alegro que me hagas esa pregunta porque se me había olvidado. Efectivamente, esos huecos, estamos recibiendo, eso es un detalle que también pues da satisfacción. Bastantes correos de gente interesada justamente en eso, qué va a ocurrir con los dorsales de la MIM y la CSP, que van a quedar libres, porque pues ya sabéis, que toda la parte de la MIM en el sorteo, pues mucha gente se quedó fuera y demás, y nos preguntan por esos huecos. Entonces, de hecho, lo que ya anunciamos en su día es que todas estas vacantes que se van a generar las vamos a ir ofreciendo por el orden del sorteo, que correspondía a aquella ordenación, a los corredores por si están interesados, pues poder optar a uno de esos dorsales que serían para la edición de ahora de octubre. Y ya digo, iba a decir, muchos de los correos, la mayoría de los que estamos recibiendo, están interesándose por estos dorsales, lo cual, bueno, pues da un poco de optimismo en todo este panorama tan aciago que estamos estos días con estados de alarma prorrogados y demás, pero sí que ya digo, hay corredores que están interesados en venir a correr Peñagolosa, y si va a ser una oportunidad, aunque en el sorteo no fueron agraciados, pues bienvenido sea. Jorge, la última. Oye, Tico, un tema que hemos también comentado con otros directores de carrera en el programa en semanas anteriores era hasta qué punto una cancelación podía suponer
no te hace una quiebra económica, pero sí un importante agujero, ¿no? No sé, en el caso de Peñagolosa, con la infraestructura que mueve y la magnitud de la carrera que es, y habiendo sido, pues eso, que estaba programada para más o menos un mes a partir de que empezó el confinamiento, ¿cómo ha afectado, ¿no?, a nivel económicamente este aplazamiento? Pues es bastante serio, ya digo, es una cuestión a nivel de organización que ya debatimos mucho a la hora de cuando se decidió la cancelación, porque ya sabéis que nosotros no hay una empresa detrás de que gestione esto. O sea, nosotros es prácticamente el Club Deportivo Marató y Micha, es el que lleva, digamos, va de la voz cantante, hay muchos clubes que colaboran, y básicamente, pues eso, no tenemos, ya digo, ni una empresa, ni un banco que nos dé una liquidez y demás. Entonces nosotros nos debemos pues a lo que son las inscripciones, que de hecho, lo que os decía, nosotros tuvimos que tomar la decisión a poco más de un mes de la carrera. Un evento de estas características, a esas fechas ya prácticamente lo tienes todo cerrado, comprado o comprometido, ya excepto los materiales perecederos de un avituallamiento, que es una pequeña parte y demás. Pero obviamente, pues sí, los servicios médicos de la carrera y tal están comprometidos, pero vale, esto se puede prorrogar, se puede alargar al mes de octubre, además, pero hay muchos gastos que ya estaban hechos. Con lo cual, si además le unimos que obviamente, intentando no perjudicar al corredor, que no pudiera ninguna de las opciones ofrecerle la devolución íntegra, que estamos hablando de la inscripción, claro, nos veíamos un escenario pues que puede ocurrir que en fin, ya digo, nosotros, pues lo que os decía antes, al no ser una empresa tampoco puedes recurrir a fuentes de financiación, de créditos y demás que te permitan sobrellevar esos agujeros. Sí que hablamos con los patrocinadores principales, ya digo, ya sabéis que nosotros la parte más importante, una de junto de las inscripciones, es la aportación de la Diputación Provincial a este proyecto. Le explicamos la situación y que, bueno, de hecho, pues que una de las opciones era trasladarlo a octubre y para poderlo celebrar. Y de hecho, las subvenciones públicas pues están siempre condicionadas también a que el evento pues se realice de alguna forma. Ellos nos dieron todo su soporte para intentar llevar a la selección de la mejor manera posible. También otros patrocinadores como la Generalitat Valenciana, la parte de Consellería de Deportes, o la Fundación Trinidad Alfonso nos dieron también su soporte para seguir adelante, pero ya digo, en este periodo, en este interín, pues estamos en una situación a nivel económico, como decías, que como si la anulación hubiera sido en el mes de enero, pues no hubiera sido tan terrible, porque puedes cortar muchas cosas, pero ya digo, a un mes vista, pues la cantidad de suministros y tal, que de hecho están ahora en el almacén a la espera, pues están ya pedidos, pagados y aparte pues eso, es una situación que nos encontramos, pues eso, supongo que en muchas empresas de lo que estamos viendo económicamente, de todos los ámbitos está ocurriendo, pero que en nuestro caso es más gravoso porque ya digo, estamos hablando de un club deportivo sin ánimo de lucro y esa es la situación. Sí, es la de muchas personas, pero más cuando, bueno, la de las pequeñas empresas además, y la de las pymes, autónomos, etcétera, etcétera. Te quería preguntar una última. Confiésame, ¿has tenido alguna llamada o habéis tenido alguna llamada de otras carreras para decir la que nos habéis liado poniéndonos la carrera en octubre? Bueno, directamente no, a mí directamente no me ha llegado. Pero bueno, sé, como decíais antes, que sí, que se ha generado a nivel provincial, sobre todo, algún chispazo y demás. Pero bueno, no, ya digo, a mí personalmente no he recibido una llamada, pero sé que existe, pues, lo que decíais antes, así algún decir, bueno, esto. Pero ya digo, ha sido sobre todo a nivel provincial, no a nivel nacional, o eso tampoco no hemos tenido. Bueno, contamos la anécdota de que no hace mucho coincidió el gran campeonato para mí, creo que todos los que estamos en este programa vivimos Peñagolosa el Mundial, que creemos que marcó un antes y un después, por lo que significó mediáticamente, y coincidió con otra gran carrera.
Así que esas circunstancias yo creo que ya estáis acostumbrados por lo menos a vivirlas. Sí, ya tú lo has dicho. Vale. Tico Cervera, muchas gracias por haber estado en en Ingrávidos, en Radio Marca, que bueno, me imagino que este fin de semana echaremos muchos de menos recordar esos sonidos que hemos escuchado al principio de la entrevista, que vosotros además lo viviréis con un carácter muy muy local, tendréis vuestro corazoncito de qué hubiese pasado este fin de semana, pero bueno, que pues de momento la prueba está para octubre. ¿Vale? Sí, de todas formas, si me permite, este fin de semana lo que hemos preparado es un pequeño así recordatorio del día que haremos a través de un directo de Instagram y demás, que os animo también a seguir. Intentamos hacer un poco el homenaje del día este. Vale, perfecto. Tico, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, ¿vale? Venga, a vosotros un abrazo. Radio Marca. Hoka One One, la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka One One. Queremos que corras más rápido, más seguro, más lejos y por más tiempo. Queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar. Time to Fly. Disponibles en tu tienda running de confianza. Land Sport, tu marca de ropa deportiva. Land Sport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Land y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclothes.com y en tiendas especializadas. Land Sport, tu compañera de viaje. ¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio. Ven a conocernos. Distribuidor oficial de Hoka, Altra o Salomon S-Lab en Valladolid. Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com. Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club. Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo. Ingrávidos, Juanjo López. Vamos con nuestro tiempo de opinión y siempre que escucho el indicativo de Juanjo López, Ingrávidos no soy Juanjo López, también está Andrés García, Jorge Millaruelo, Dani Sanabria, Abel Regnol, Jessica Trujillo, que se encarga de las redes sociales, Juan Carlos Granado, Rogelio Macías y todos esos colaboradores que han pasado, Gonzalo Martín, que está allá al otro lado de la pecera, que es nuestro técnico para que todo suene perfectamente, y somos todos los que formamos Ingrávidos y estamos aquí dando el do de pecho en este tiempo de confinamiento, intentando pues llevar una hora y pico agradable y de entretenimiento para todos los que estéis en casa. Vamos con la segunda pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Segunda pista. Estamos buscando un corredor que trabajaba en el sector de la construcción. Es vegano y en las entrevistas siempre decía lo mismo. Cuando le preguntaban por qué corre, siempre decía: yo corro por venganza. Ahí, segunda pista, ya tenemos el ganador de la primera, hemos dicho que era Blade Trail Runner, que había ganado acertado en Twitter, que Ana Frost había sido la primera corredora que se había escondido en ese Trail Kit de Dani Sanabria que tenemos todas las semanas y que tiene una gentileza de, bueno, pues de que entre los acertantes se sortea y ganan una banda de la marca LAN. Vamos con nuestro tiempo de tertulia. Se incorporan Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Abel Regnol desde Vigo, ¿qué tal, Abel?
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito. Bueno, primero, Andrés, quiero preguntarte un poco por el tema de la entrevista de Valentín San Juan, que precisamente lo tuvimos aquí de invitado hace unas semanas, hablando un poquito de, bueno, pues todo ese fenómeno youtuber, que él había sido un poco el promotor o de los más importantes a nivel del outdoor de España. Fíjate que ha conseguido que con esa entrevista a Alberto Contador, que el que no lo haya escuchado le invitamos a hacerlo, que se ha hecho eco todos los medios, por supuesto Marca también, de convertir en la noticia casi de, pues yo diría del deporte, de las más importantes, por lo menos de las últimas que he leído, que han tenido que salir Johan Brunel a aclarar esa disputa que tuvieron entre Armstrong y Contador en ese equipo Astana del 2009, en ese Tour de Francia entre ambos, que yo viví además aquí en Castilla y León, una vuelta a Castilla y León, viví pues como un acercamiento a lo que iba a pasar en el Tour entre ambos, y que yo creo que ha sido el pelotazo, ¿no? A nivel de comunicación, además, desde un canal de YouTube. Sí, yo creo que ha aprovechado muy bien estas épocas de poca información que genera el día a día para recordar un incidente, y ahí, mira, pues Valentín ha tenido la suerte de estar en el momento justo, preguntar lo adecuado y encontrarse con un Alberto Contador que le ha apetecido volver a recordar lo que pasó en ese 2009. Una batalla, lucha, guerra que mantuvo con Armstrong, que siempre ha sido conocida. Su relación de Alberto con Brunel nunca ha sido buena. Se han estado tirando pullas uno al otro durante este último tiempo. Y bueno, poner otra vez en actualidad algo que de todos modos creo que es bastante habitual en el ciclismo, y se han ido dando muchos episodios antes de Contador, después de Contador, de esa lucha que suele haber cuando en un mismo equipo hay más de un líder, ¿no? Que podíamos precisamente de uno de los temas de tertulia que vamos a hablar hoy, que es cómo le puede incidir el Tour de Francia, la fecha del Tour de Francia al UTMB, es precisamente ahí se puede dar también en el equipo Neos entre Egan Bernal y Chris Froome, que es lo que también puede ser los herederos de esa disputa que tuvieron Lance Armstrong y Alberto Contador en 2009 claro, en el equipo Astana, sí. Tú, acuérdate, decir, si nos vamos mucho más atrás, ha pasado. Todo el mundo recuerda, o se habla siempre de que Indurain, antes de ganar su primer Tour, el anterior tenía aquellas órdenes de ayudar a Perico, que hubiera pasado, quizás lo hubiera podido ganar. Ahora lo hemos vivido con Movistar este año cuando han salido Carapaz, cuando ha salido Nairo Quintana, porque también estaba Landa. Es decir, es muy complicado cuando pones el foco en una carrera importante como es el Tour de Francia y quién trabaja para quién, ¿no? Y entonces vienen esas rencillas y esas disputas que yo creo que, como tú bien has dicho, lo seguiremos viendo en este año si se corre el Tour de Francia. Bueno, que nos desviamos porque se ve claramente que estamos tirando mucho de ciclismo estos días, estamos viendo mucho yo personalmente, y luego además estamos practicando mucho ciclismo indoor, como le está pasando a muchos trail runners en casa, para intentar mantener la forma o por lo menos para no volvernos locos. Fecha del Tour de Francia, se acaba de anunciar esta semana que se va a celebrar del 29 de agosto al 20 de septiembre. Por supuesto, afecta el fin de semana del UTMB. Dani Sanabria, te pregunto a ti primero, ¿qué crees o cómo crees que le puede afectar? Yo es que lo veo inviable, Juanjo. Antes te lo comentaba a micrófono cerrado. Yo veo inviable que un evento en el que se van a juntar deportistas de tantas nacionalidades distintas, aunque agosto todavía parece que queda un pelín lejos, ¿no? Pero no tanto. Yo creo que no va a ser posible celebrar ni el Tour de Francia ni mucho menos el UTMB, también por el tema de abrir las fronteras. Yo creo que tenemos por unos cuantos meses el tema de abrir fronteras y no creo yo que hagan excepciones con deportistas de élite o vamos, con corredores para ir a competir a otros países. En cualquier caso, si se pudiera, no sé yo si Francia está preparada para coger dos eventos de esa magnitud en una situación como la que vivimos, y luego el riesgo que corre el país con que pueda haber otro brote, como ya se ha comentado, pues eso, de cara a una segunda oleada de coronavirus, y que pueda surgir ese segundo brote pues en pleno Tour de Francia o en pleno UTMB y volver, digamos, otra vez a la casilla cero.
Así que, bueno, mi opinión es que, que no se van a hacer ninguno de los dos eventos. Abel, durante las semanas previas al Tour de Francia, que estamos hablando de los eventos más importantes del mundo, se hablaba de la posibilidad, de hecho se lo preguntan a muchos ciclistas, la posibilidad de celebrarlo, entre comillas, a puerta cerrada, sin público, que decían los ciclistas que lo veían inviable. ¿Tú verías posible un UTMB sin público? Totalmente no. Rotundamente no, porque piensa que el porcentaje, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, que todas las personas que vayan a correr UTMB, sean profesionales o amateurs, no van solas, tienen un acompañamiento. ¿Qué pretenden que se haga si llegase el caso de hacerse el UTMB? Que estemos todos en el pueblo encerrados en casa, mientras nuestras parejas o amigos o lo que sea están participando en cualquiera de las 5 o 6 modalidades que tiene la carrera. Es totalmente inviable, por lo menos es que no es una pista, no es un tartán, no es a puerta cerrada, es que es la montaña. ¿Cómo cierras la montaña? O sea, es totalmente inverosímil, vamos, no lo veo. Y luego la otra pregunta que le hacía también a Dani, el tema de cómo crees que le puede afectar el hecho de que ya el Tour de Francia se ponga en el mismo, comience el mismo fin de semana que se debería celebrar, entre comillas, el UTMB. Es que yo, ojalá me equivoque, pero yo dudo que se celebren ninguno de los dos eventos. Para empezar, si se celebrasen, ¿en qué índice, porcentaje de rendimiento llegarían los mejores corredores o los mejores ciclistas o los ciclistas en general, que son todos profesionales? ¿Cuándo podrían empezar a entrenar para poder llegar bien a un evento como es el Tour o como es Ultra du Mont Blanc? Es que es imposible, no se entrena en 2 semanas un evento de este tipo. Esto si se pudiese llegar a hacer, y luego que muchas nacionalidades dependerán de si sus países les dan digamos carta blanca para poder salir, y luego si también permite entrar Francia según de qué país vengas, que esto, las variables son infinitas. Andrés, ¿cómo lo ves? Porque además, bueno, añadiendo a esta última reflexión que hace Abel, ya de la relación que puede haber entre UTMB y Tour de Francia, hasta ahora yo no era tan negativo, pero escuchando a Dani Sanabria y a Abel, me da la sensación de que los dos apuestan porque no se va a celebrar ninguno de los dos eventos. No sé si tú coincides. Y luego, en cuanto a rendimiento, no es que esté el Tour de Francia para los ciclistas, sino que en apenas mes y medio, 2 meses, se celebran las 3 grandes: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Claro, si nos pusiéramos un escenario de que no hay coronavirus, podríamos decir, bueno, se puede perfectamente, aunque coincida en fechas, celebrar UTMB y el Tour. El Tour, las primeras etapas son en Niza, la del 29 de agosto, 30 y 31, es decir, se podría, Francia tendría capacidad. Pero claro, es que estamos hablando de la existencia de una pandemia de coronavirus. Y entonces yo todo esto lo veo una cierta huida hacia adelante. Hemos ido viendo en determinados eventos cómo han ido cambiando fechas y cada vez que se podían acercar han ido aplazándola otro mes, porque existe ese miedo definitivo de decir, no, paro ya, lo aplazo y este año no se disputa. En la situación que estamos, en el que se ve que no hay una salida a corto plazo, yo veo muy complicado poder realizar ese tipo de eventos que suponen una concentración muy grande de personas, y eso creo que ya estamos todos oyéndolo y se está admitiendo que durante mucho tiempo vamos a tener que respetar una distancia social en nuestro día a día y en muchas de las actividades que se lleven a cabo, y en el deporte se va a tener que adaptar a eso. Yo lo que me doy cuenta también escuchándoos, y después de las circunstancias de personales de entrevistar a virólogos, expertos que van analizando lo que puede ser el escenario a corto o medio plazo, es que prácticamente deberíamos dar por cerrada la temporada estival también de las carreras por montaña, porque si estamos hablando de que pruebas internacionales o tan impotentes como puede ser el Tour de Francia, UTMB y demás, pero por esas distancias de seguridad, medidas de seguridad que hay que mantener, es que a lo mejor todo el calendario estival de julio y agosto de carreras importantes que se van a celebrar, que nosotros durante las semanas previas hemos estado diciendo, bueno, a lo mejor en verano habría que situar más carreras en verano más que en octubre y en noviembre, que a lo mejor empieza a haber un segundo foco, pero es que veo que esas carreras tampoco se van a celebrar, las de julio y agosto. Yo creo que no, yo te digo ahora mismo que creo que esas carreras no se van a acabar disputando.
Es decir, igual que hay serias dudas de que la gente pueda ir a la playa como iba el año pasado, ese tipo de carreras es muy complicado que se puedan poner en marcha porque van a suponer lugares, concentración de personas y riesgo. Y la transmisión del virus a la hora de hacer deporte es mucho más factible que se produzca que en un día a día normal. Que tenemos en la cabeza la bomba, ¿no?, genética, como que hablaban del Valencia-Atalanta, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, nosotros nos hemos hecho eco de un estudio de la universidad que ha hecho belga y holandesa, en el que hablaban que lo que se suele llamar las gotitas a la hora de estornudar, toser y respirar, pues a la hora de correr se puede llegar a alcanzar muchos más metros, es decir, se habla de casi 10 metros, y si ibas en bici 20 metros, porque era lo que perduraba, y habían hecho estudios viéndolo entre personas en diagonal, una adelante, otra detrás, es decir, estamos hablando de eso en el deporte, en lo que es correr o en lo que es ir en bicicleta. Si esos estudios se corroborarán, es muy complicado colocarte a 300, 400 personas en una carrera. Dani, si eres negativo ya después de escuchar un poco a Andrés, yo no sé si también das por cerrada la temporada de julio y agosto para las carreras. Sí. Precisamente un poco mi punto de vista negativo viene en base a esto que está ahora contando Andrés, que he estado leyendo de algunos expertos en epidemiología o en contagio, y cómo las partículas quedan suspendidas en el aire durante un determinado tiempo, y ya no es contacto a través de gotitas de saliva, sino simplemente si yo paso por el mismo lugar que ha pasado otra persona unos segundos después, pasando por el mismo sitio, ¿no? Ya te puedes contagiar por esas partículas que han quedado en el aire. Entonces, si es cierto que el virus también se transmite así, claro, por eso veo inviable prácticamente cualquier evento deportivo como una carrera hasta que no haya una vacuna. Que en Italia, creo que ha sido la ministra de Sanidad, comentaba que allí la gente se olvide de ir al fútbol hasta que no haya una vacuna. Entonces, hay que recordar que una carrera prácticamente, pues bueno, sí, no somos 60.000 en una carrera, pero sí 1.000 o 2.000 o 3.000. Estamos igual. Tú fíjate cómo están las cosas, que salía Angela Merkel en Alemania, ha prohibido concentraciones ya hasta septiembre, que ha provocado, se había ido aplazando la Final Four de balonmano, que era en Colonia, y ya la van a poner el 28 y 29 de diciembre, ¿eh? Es decir, fíjate, porque se están dando cuenta de eso, de que pues mientras esto no se frene, hay que ir evitando ese tipo de concentración. Sí, pero en sitios cerrados y en sitios al aire libre. Claro, pero yo, por ejemplo, Andrés, por circunstancias de trabajo, antes de ayer me tocó ya hablar con un virólogo, pues referencia del Centro Nacional de Gripe, que hay 3 centros en España, en Barcelona, en Madrid y en Valladolid, y hablaba con uno de ellos, que además tiene el título como honorífico de director del centro, y decía que bueno, que él no veía similitudes porque había sacado también un estudio la EMET relacionando la temperatura con el coronavirus. Él decía que no era una cosa, que era una teoría, pero que no era relevante ahora mismo, que era un factor secundario. Y que decía que precisamente, digo porque se están empezando a poner pruebas ya para diciembre, y dice, bueno, lo peor que puede haber en diciembre no es el frío, sino las circunstancias que se añaden a ese frío, ¿no? De que las personas nos refugiamos del frío en sitios cerrados. Y dice, y un espacio cerrado donde una Final Four de balonmano en diciembre se me antoja con que va a haber una concentración de personas muy importante que tendrá que celebrarse pues sin público, claro. Sí, ese es el siguiente punto, que estamos hablando de que pase esto, pero lo mismo en octubre y noviembre nos viene otro brote de coronavirus. Claro, ya se te va todo al traste. Abel, yo no sé, ya te pregunto también por las circunstancias personales tuyas teniendo a Aroa en casa, es decir, escuchando ya y viendo cómo sois, que a lo mejor hasta a mí me habéis abierto también un poco los ojos de que, bueno, pues en verano la temporada estival puede ser también muy complicada, y que estamos hablando ya de a lo mejor de otoño, si no se te termina suspendiendo todo, es ¿qué baraja Aroa a la hora de hacer calendario? ¿O cuándo quiere volver a correr, si es que quiere volver a correr, o cuándo, cómo y de qué manera? A ver, Aroa ya ni siquiera piensa en el calendario, pero porque le parece algo demasiado egoísta. A día de hoy pensar en un calendario, pues que no es lo más importante. Entonces, ella, pues hay unas fechas que le han cambiado, como a todo el mundo. Tenía Transvulcania, por ejemplo, entre ellas, y ahora mismo ya se da con un canto en los dientes y consigue llegar a la nueva fecha de Transvulcania.
Y fíjate que eso es casi el último fin de semana de septiembre. Sí. O sea, ya de su cabeza ha quitado CCC. Más que nada porque para poder ir a CCC tendría que poder entrenar en junio o julio, como muy tarde. Y si no puede entrenar en julio y tiene que salir a entrenar en agosto porque pueda salir en agosto, no va a ir a CCC. O sea, al final, lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, no tiene sentido. No, CCC la ha quitado, pero si pudiese entrenar, tendría que entrenar en junio, porque no puede separar una carrera como UTMB en un mes. Entonces, ya se ha puesto como posible la nueva fecha de Transvulcania. Y hasta ahí, pues, y por lo personal yo creo que vamos a volver a entrenar, los que nos guste esto de la montaña y echar horas en el monte, pues como cuando empezamos algunos, que yo corría yo solo, no conocía a nadie y me tiraba 4 o 5 horas por el monte yo solo y disfrutaba de aquello, ¿no? Pues yo creo que vamos a tener que volver a eso, aún teniendo posibles compañeros de entreno, pero va a tardar mucho hasta que podamos reunirnos 3 o 4 colegas y poder salir a entrenar por ahí, echar mediodía por el monte, creo. Bueno, pues ahora, después de la publicidad, vamos a primero con la siguiente pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Comentamos además eso. Tercera pista. Estamos buscando a un corredor. La primera vez que vino a España fue para correr tras Gran Canaria. Recordamos que estamos buscando a un corredor que fue pionero del trail running y es un referente mundial en este deporte. Interpreto que se vino para España, es que es extranjero. Que no. Interpretas bien. Vale. Vamos un momentito a la publicidad y ahora volvemos. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas. Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras, en plena subida o en plena bajada. Busca Ingrávidos en iTunes, iVoox o YouTube y todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde en la Radio del Deporte. Síguenos en redes sociales. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Alexa, abre Radio Marca. Te escucho. Alexa, lanza Radio Marca. Te oigo. Alexa, inicia Radio Marca. Te siento. Tiki tiki tin. Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes. Tiki tiki tin. ¿Entrenas desde casa? ¿Cinta? ¿Rodillo? Tu tienda es Trideporte. Seguimos entregando a domicilio las mejores marcas y el servicio para los más exigentes. No renuncies a entrenar, pero quédate en casa. Y además, todos los complementos para tus sesiones interactivas en www.trideporte.com. Supera la cuarentena con Trideporte. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cerca sì, storie dal gran finale, spera sì, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, rivoluzione inciampa. Y continuamos con el tiempo de opinión con otra noticia que ha saltado antes de ayer y que, bueno, para muchos será como un mensaje de esperanza, para otros no lo entenderán y dirán que habrá que seguir con el confinamiento, pero que, bueno, que habla
un poco de esa entrevista que tuvimos con Donatello Rota la pasada semana, en la que él hablaba de que se podría empezar a salir a correr pues de forma individualizada, como también decía Abel, que se volverá a la montaña uno mismo, con su mochila, con sus zapatillas y sin compartir grupo. El Principado de Andorra permitirá desde mañana, bueno, en este caso ya fue ayer, hacer deporte de manera individual en 2 franjas horarias, de 6 a 9 de la mañana y de 7 a 9 horas de la noche. Reacciones, Andrés, no sé cómo lo ves tú. Bueno, y además, no, creo que las restricciones además es salir uno cada 2 días, ¿no? Los que viven en edificios pares un día, los impares en otro. Pues esto es como todo. Me imagino que habrán hecho con los casos que tienen. Lo miraba justo antes, que creo que tienen 673 casos en una población de 77.000 habitantes, más o menos. Sí. Bueno, yo creo que tiene su riesgo, porque esto de fijar esas franjas horarias para salir a hacer el deporte, si se congrega mucha gente, pues tiene un riesgo considerable. Depende, claro, si sale poca gente o si salen espaciados o cada uno en un sitio, pues habrá opción de poder hacerlo. Pero si todo el mundo quiere salir en esas franjas, las que puedan salir, pues habrá un problema. Creo que tendrán un problema importante. Dani, ¿cómo lo ves tú? A mí el tema de la franja horaria no lo termino de entender, porque estoy viendo que se permite salir de 6 de la mañana a 10 y luego de 7 de la tarde a 9. Bueno, si la gente sale de 7 a 9 y salen todos a la vez en estas 2 horas, estoy pensando ya en grandes ciudades, estoy pensando que cuando esta medida se adopte, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en muchas ciudades donde todo el mundo va a entrenar a grandes parques, a grandes avenidas. Si se escoge una franja horaria para salir a correr, no acabo de entender bien esto. En cualquier caso, va a haber que ir experimentando, por así decir, porque claro, Andorra, que ha tenido pocos contagiados, bueno, respecto a su población la proporción total. La proporción no sé yo si es tan poca, es decir, que estás hablando de una población que no llega a las 100.000 personas, ¿no? Si no entiendo o no recuerdo mal la cifra, y que tiene unos 700, ¿no? Casi contagiados, que la proporción comparará con 40 millones de personas en España y los casos que hay, que por supuesto, lo que pasa es que al final el ratio o la cantidad es mayor, pero bueno, yo sobre todo lo que veo en cualquier caso hay que experimentar de alguna forma, hay que ver cómo reacciona tras esta medida, cómo reacciona la curva o el virus, si los contagios se mantienen, si siguen bajando, si aumentan debido a estas medidas de empezar a salir a la calle a correr o a estar con los niños durante 1 hora, pero está claro que antes o después hay que empezar a hacer esta salida escalonada fuera de casa. Claro, mira, hablabais de Andorra. Austria ha tomado otra medida. A partir del 1 de mayo también permite la realización de deporte al aire libre, pero lo ha establecido para, en principio, atletismo, tenis, golf y equitación en recintos al aire libre. Es decir, y limitar una cierta entrada de que tú vayas a un recinto deportivo con una pista de tartán y puedas correr, ¿no? Y entonces, bueno, hay limitar, como ahora, ¿no? Cuando vas al supermercado, pues caben tantos. Bueno, pues a lo mejor es eso una opción más factible que la de dejar salir a la calle. Abel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es una prueba, una experiencia piloto, ¿no? Lo que están haciendo, y que la salud mental es súper importante, y eso estamos todos de acuerdo. Y luego hay que pensar que Andorra es un lugar que muchas personas de las que viven allí están de cara a la montaña. Entonces, espacio y lugares hay de sobra. De hecho, creo que podría ser menos perjudicial incluso el hecho de poder entrenar en esas montañas que el hecho de que te metan en un tartán a correr con 200 tíos más en una franja horaria. Pero bueno, yo creo que por espacio no será el problema. Y luego, bueno, pues quien dice ir a correr, también se podrá salir a caminar por la montaña, ¿no? Entonces, no lo termino de ver a nivel personal, como mi opinión personal, pero creo que hay que empezar a dar pasos en esa dirección para ver de qué manera afectan estos pequeños cambios que pueden mejorar la salud, sobre todo mental, de las personas. Y no sé, pues en la parte, digamos, de la epidemia, cómo puede
cómo puede acabar. Pero insisto, un poco en la línea de lo que decía Dani, hay que empezar a hacer pruebas de algún tipo, porque sí que la gente necesita tener esa visión de futuro y pensar de forma positiva y decir, bueno, esto empezamos a salir. Bueno, es una medida más. ¿Sabéis lo que yo temo? Las imágenes que vimos de París, que dejaban salir a las 7 y la calle estaba llena, y que ampliabas un poco y veías a gente hasta con zapatos de vestir y algunos con tacones corriendo, que dices, estos señores no corren en la vida, pero lo aprovechan. Yo pongo un ejemplo de aquí de mi barrio. Veo a gente bajar al perro más veces que yo no sabía ni que tenía perro. Es decir, que antes yo creo que ni lo bajaban, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, si tú esto, que me parece bien para que la gente salga, lo dice Abel, gente que ya en casa necesita un poco de aire fresco, salir, perfecto, pero el problema es que solemos pensar mal y acertamos de que será aprovechado por gente para eso, por el simple hecho de salir por salir, y ahí está el riesgo. No tengas ninguna duda, porque es que lo hablábamos con Donatello, ¿no? Que es el que hacía un poco ese alegato a favor de que se dejase salir, y le decíamos, yo es que estoy convencido de que sí, muy bien, sí, posiblemente tú lo utilices bien y hay mucha gente que lo utilice bien. Digo, pero vas a empezar a ver corredores de montaña que no sabías tú ni que existían. Claro. Sí. Que ese es el mayor problema que hay. Claro, y estamos diciendo de probar algo que tiene un riesgo muy grave, que es la salud, y volver atrás. Claro. Más contagios y demás. Esto no es bueno. Mira, el riesgo que tiene es muy amplio como para hacer determinadas pruebas. Es que posiblemente tu salida a lo mejor a ti no te implique nada, porque estés más en forma, menos en forma, aunque ya hemos visto que no hay que fiarse mucho de la edad, pero posiblemente si te cruzas o de alguna manera tienes alguna relación con una persona más mayor, pues a ella le estás creando un problema bastante gordo. Como el tema de las mascarillas, ¿no? Que ya aprovecho también los micrófonos de Radio Marca, porque hay cierto debate montado sobre las mascarillas, y cuando hablaba con este virólogo a nivel nacional decía, bueno, las mascarillas son impepinables, hay que ponérselas. Dice, pero no por ti, dice, no por con la persona con la que estás hablando tú, porque tú no sabes si vas a estar contagiado. Sí. Entonces, mira, en eso en Japón, en los países asiáticos, están más habituados porque se la suelen poner en su día a día habitual antes de que pasara todo esto, ¿no? Tenían siempre ese punto más de evitar sobre todo desde el punto de vista que has dicho tú, de si yo tengo algo, contagiar a alguien, ¿sabes? En eso no tanto al revés, sino que ahí son más comedidos con respecto al posible daño que uno puede causar a otro sin saberlo. Bueno, voy a preguntar para cerrar el programa, y antes de que pongamos en marcha o terminemos los dos concursos que tenemos, tanto ese rodillo que estamos sorteando junto con Tri Deporte y el Trail Kit de esta semana de Dani Sanabria, el tema de la Cegama Google Street View, ¿no? Esa medida que ha sido noticia de la semana para nosotros y para Marca, para Deportes Aventura de Marca. No se va a celebrar Cegama este año por el tema de la crisis del coronavirus, pero bueno, no sé qué os parece, Abel, la iniciativa de poder recorrer Cegama de manera virtual. Bueno, yo ya le he echado un ojo. Me parece una idea interesante, graciosa. Bueno, mucha gente ha oído hablar de Cegama y ha visto justo los fotogramas o los vídeos que más se ven, ¿no? De las zonas más conocidas. Yo creo que es algo chulo para ver, pero bueno, algo más que nos puede entretener en esta cuarentena, como todos los nuevos vídeos que están saliendo, o no sé, me parece una buena ayuda para continuar un poco motivados, ¿sabes? Y ver un poco la luz al final del túnel. Andrés. Sí, yo estoy un poco con él. Todo lo que sean iniciativas para tratar de entretener a la gente me parecen acertadas. Todo este tipo de acciones como esta para poder verse recorrido de Cegama, para la gente que la ha corrido, pues le gustaría verlo. Quien la ha querido correr y todavía no ha podido, yo creo que también. Y el que no, bueno, pues para acercarse y ver lo que significa ese recorrido, pues mira, ahí lo va a tener. Bueno, y eso decía yo, que ahora solo falta que se quede el juego virtual tipo ciclismo con ese recorrido, y ya estaríamos todos enganchados y picaos subiendo todas esas rampas de Cegama tan míticas. Vamos con los concursos. Vamos con el Trail Kit, con la última pista del Trail Kit. Bueno, cuarta y última pista. Estamos buscando a un corredor que tiene más de 60 años y le llaman Il Corridore. A ver si ha relamido ya. Ya lo tenéis. Bueno, vamos a recordarlas, las 4 pistas. Venga.
Vamos a ver las 4 pistas. Primera, estamos buscando a uno de los pioneros de nuestro deporte, del trail running, y una persona que es un referente absolutamente en todo el mundo. Segunda pista, trabajaba en el sector de la construcción, es vegano y en las entrevistas siempre decía: yo corro por venganza. Tercera pista, la primera vez que vino a correr a España fue a Transgran Canaria. Y la cuarta y última pista que acabamos de dar, tiene más de 60 años y le llaman Il Corridore. A ver, te suena, ¿no? ¿Cómo? ¿Te suena? ¿Ya lo tienes tú ya localizado o no? Bueno, me sonaba desde, no quiero presumir, pero desde la primera pista ya me sonaba. Bueno, eso es que tienes buenos conocimientos. ¿Tú, Andrés? No, eso es que soy muy mayor, tío. Hace tiempo con esta mierda, ¿sabes? Yo tengo que reconocer que en mi primera Transgran Canaria que fui me hice una foto con él. Bueno, vaya nivelazo que hay en el programa, porque el otro día diste también una pista clave, Andrés, lo pillaste enseguida. Iba a dar otra, pero si la dijera ya se iba a saber, así que prefiero dar solo esta. Bueno, venga, vamos a cerrar el último concurso que tenemos, que es ese rodillo que yo creo que hay mucha gente escuchándolo para ver si le toca o no le toca el rodillo que estamos sorteando, que los requisitos eran seguir a Tri Deporte, que es la tienda de deporte online, que sigue sirviendo material deportivo ahora durante el confinamiento. Tiene también rodillos, y seguir a Ingrávidos, por supuesto, y escuchar la entrevista que le hicimos a Maite Mayora durante toda esta semana previa. Os voy a pedir a cada uno un número, ¿vale? Yo tengo aquí en el teléfono, voy cogiendo el listado de toda la gente que ha participado, que lo hemos numerado. Como no tengo a nadie en el estudio, nadie me puede hacer un vídeo viendo cómo lo hago, pero bueno, tendrán que fiarse de mí. Dani Sanabria, dime un número, del 1 al 3 tú, porque tenemos 300, algo menos de 300, vale, del 1 al 3. ¿Del 1 al 3? Sí. Pues el 3. El 3, vale. Andrés, del 0 al 9. 8. Vale, 3, 8. A ver, que decides como siempre, del 0 al 9 también. 7. 387, si no me corregís, ¿no? 387. Pues otro ganador de Twitter, @KylorRunner, se lleva ese rodillo de gentileza de Tri Deporte por haber concursado y haber escrito el hashtag En Casa con Ingrávidos y haber escuchado la entrevista de Maite Mayora, en la que hablábamos con esa corredora de montaña que ahora también está haciendo de ciclista. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Cerramos el programa con esos dos concursos, el Trail Kit. Sabéis que estamos sorteando esa cinta de LAN entre todos los que acertéis a lo largo de la semana. El viernes que viene volveremos a resolverlo. Andrés García, muchas gracias por haber estado un viernes más con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Abel Reno, que sigáis disfrutando de Galicia lo que se pueda. Venga, un abrazo, chicos. Y Dani Sanabria, lo mismo. Ya estamos escuchando ese Trail Kit, estás haciéndote famoso, que lo sepas. Muy bien, gracias. Un abrazo a todos. A todos. Hasta luego. Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a las 7:30 de la tarde aquí en Ingrávidos, en Radio Marca, en la radio de la M Roja, en el podcast, en iTunes, en iVoox, en Spotify, también en YouTube y en la app de Radio Marca. Un saludo y feliz fin de semana. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Radio Marca. 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 Marca.